Pues primero, pues yo era dirigente estudiantil en el 63 con Roberto Graboy, el padre de Juan. Y ahí, la noche de los bastones largos, en el 66, Onganía empieza la destrucción de la intelectualidad argentina. Un proyecto que después lo va a terminar Videla y lo va a completar el peor presidente de la historia, que fue Carlos Saúl Menem, ¿eh? Esto, porque fue el que destruyó toda la riqueza de la Argentina. Yo creo que en este momento la educación es el lugar donde la clase media y las clases populares pueden encontrarse, porque está el prestigio que ya hoy no tienen los sindicatos. Es duro, pero hay que asumir que esos sindicatos que lo tenían en aquel tiempo, Citrán, ¿te acordás? Aquellos sindicalistas, Tosco, Atilio López, todo eso ya no hay de esa dignidad, de esa fuerza. La política argentina ha perdido, pero la sociedad no, su capacidad de rebeldía. Y en esta enfermedad, donde le bajan los impuestos a los coches de lujo y a los yates, y le bajan el salario a los humildes, vos te das cuenta que nivel de perfección, como estos delincuentes de Caputo y de Sturzenegger, no hubo nunca, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, y esto es lo que de alguna manera nosotros tenemos la esperanza, tenemos la expectativa, que esto que está ocurriendo, esta convocatoria que se hizo el día 12 de los estudiantes universitarios, las universidades que pelean hoy por el financiamiento. Nosotros peleábamos en el 67, 68, 69, peleábamos por volver a la democracia y por otro modelo universitario, es decir, queríamos que la universidad sea parte del proyecto nacional. Y hoy estamos peleando por el financiamiento de las universidades, ¿no? Y entonces nosotros peleamos... ¿Cómo? Nos equivocamos con Ilia, yo me equivoqué con Ilia, porque salimos a pedir presupuesto y no nos dábamos cuenta que peleábamos contra la democracia de Ilia, ¿no? Claro. Por eso creo que hoy, de alguna manera, hay que aceptar las condiciones, no es que aceptar, tenemos que interpretar esta nueva situación, donde todos nos movilizamos para pedir por el financiamiento de la universidad, pero en el fondo también subyace, cuando a la Argentina le falta un proyecto de país, la universidad no es una cosa distinta, también no forma parte del proyecto de país, así que en el proyecto de país nosotros pensamos que la universidad va a jugar un papel importante, así como los trabajadores, va a ser la columna vertebral de la educación, del proyecto intelectual para la Argentina, ¿no? Yo no olvido, Atilio, de haber viajado al Chaco, donde estaba Teolindo, Felipe Vittel, Ferdinando y Adán Pedrini, el Bicho León, donde había una generación de políticos dignos, y después una generación de mi edad, con el negro Ascona, con toda una... que se fue perdiendo, desgraciadamente, para llegar a este personaje muy menor que es Capitanich, que si se corriera de la política le haría un gran favor al movimiento popular, ¿no? Porque son estos obstáculos que se ponen y lo que hacen es trabar el desarrollo, no sirven para nada. Aquel Chaco, cómo decayó la política en nuestro país, y yo siento que vos y algún otro son de los pocos que quedamos de aquella generación de los soñadores. Te pregunté por el Carancho Ramírez, por ese diputado maravilloso, me dijiste que está en mala situación. Bueno, toda gente, el Padre Camaraza, toda gente que era amiga y que lentamente fue desapareciendo, y la nueva generación todavía no surge, pero siempre entre una generación y otra hay un vacío, y eso es lo que está pasando entre nosotros. Esta es la batalla que estamos dando. Yo te decía que me junté con una asociación de periodistas esta mañana y estábamos analizando. Es decir, hay un vacío formativo terrible. Y yo le decía, escúchenlo al Papa Francisco, en ese video maravilloso que Francisco dice, no renuncien al pasado, no renuncien a la historia, porque todo lo que tiene el árbol, decía, de florecido, tiene de raíces soterradas, decía el Papa Francisco. Entonces no abandonen. Y con esa idea nos fortalecimos y empezamos a recordar, no saben, no conocen lo que hicimos nosotros en el año 69 cuando nos pasó lo que nos pasó en la universidad, o lo de Corrientes, y después la repercusión que tuvo en Rosario, en Córdoba, el Iborazo y todos los movimientos estudiantiles que fueron creando las condiciones para volver a la democracia en el año 73, ¿no? El Cordobazo, que fue determinante, ¿no? Como la sublevación final y total, donde ya Onganía
estaba débil y Lanús se ve obligado a correrlo. Pero lo importante es que ahora el peor gobierno de la historia argentina, el más perverso, aquel que humilla a los pobres por placer, son Caputo, Sturzenegger y el ratón miserable de Milei, que habla con este estúpido de Fantino, al que yo conozco, y es lo que Perón llamaba un bruto voluntarioso. ¿Te acordás que Perón Sí. decía, lo peor de la historia no son los inteligentes vagos, sino los brutos voluntariosos? Es así, Julio. Así que, mirá, yo estoy muy contento y le contaba a la audiencia y te decía vos, nosotros en nuestros años que soñábamos, tomábamos el teléfono y decíamos, Julio, vamos a Buenos Aires, ¿a qué hora nos atendés? ¿Dónde nos atendés? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo escuchamos? Había con quién hablar en todos lados. Sí. Hoy no hay con quién hablar en casi ningún lado, Atilio. Quedamos muy pocos soñadores, pero peleemos porque ya vienen los nuevos. El proceso biológico ha sido muy cruel con nosotros, se han llevado muchísimos compañeros y yo doy gracias a Dios que te veo bien y estás muy activo y participando, así que en cualquier momento vamos a retomar esa relación para ver, Julio, ¿qué hacemos? Porque acá estamos en la etapa donde tenemos un gobierno que vos fijate, un gobierno radical que le pone el nombre del proyecto de la dictadura militar. La dictadura militar se llama... Pero no son radicales, son afanarse el sello, como se lo afanó Menem o Cristina, no implica afanarse las ideas, asumir las ideas. Acá- No es radical, el pobre tipo ese, el bicho León, ¿te acordás lo que era? Un caballero. Este es como Capitanich, un personaje menor. Y se llama Chaco Puede, ¿no? Y a ese proyecto de Chaco Puede, nosotros en los 70 los enfrentamos, salíamos a la calle, pero nunca se dio el caso de que en esa etapa secuestraran militares. No, había algunos hechos aislados en la Argentina, pero en el Chaco no se dio. Volteamos y nos enfrentamos a dos gobiernos militares y los volteamos con huelgas de muchísimos tiempos. Ah. Pero vos fijate que ayer detienen a un movilero por preguntarle al gobernador actual qué pasa con el agua en Margarita Belén, que están sin agua hace mucho tiempo, y lo detuvieron a ese Justo en movilero. Margarita Belén, donde está esa hermosa escultura que recuerda a los caídos, ¿no? Así es. Vos sabés que mi amigo el Carancho estaba preso y lo llevaron a Margarita Belén y no lo ejecutaron porque había sido diputado y eso a los asesinos les hacía ruido y por eso lo llevaron de nuevo a la cárcel. Bueno, Julio, ¿querés dejar un mensaje final, digamos, para este mayo? El mensaje para los jóvenes es: tienen el desafío de devolverle el destino a una sociedad. Es lo mejor que les puede pasar en la vida, es el sueño de trascender, es la razón más profunda para vivir. Abrazo grande, Atilio. Gracias, Julio. Un abrazo. Ya nos veremos.